hemos ampliado nuestra capacidad de cobertura como en un 600%, la verdad, y a pesar de eso, en este momento, hoy, nos encontramos absolutamente completos, sin ninguna cama disponible. Eso en realidad es un riesgo enorme y estamos en una situación bastante crítica pensando en que vamos a tener pacientes a los cuales no vamos a poder atender. Estamos en una situación límite. En camas UCI, el Maule enfrenta una sobrecarga laboral agobiante, con camas no habilitadas porque no hay personal. Están con licencia médica. Nuestras urgencias tienen hospitalizados en camillas. La situación es crítica. Necesitamos que se cuide. En Los Ríos hemos tenido una alza sostenida de casos las últimas 4 semanas, lo que ha llevado a una alta ocupación hospitalaria. Hoy día, en el Hospital Base Valdivia, la ocupación de camas críticas alcanzaba un 97%, quedando solo una cama disponible. La situación de la red asistencial en la región metropolitana es de extrema gravedad. Hemos llegado a una ocupación de un 99% de las camas críticas, con más de 2.500 camas críticas ocupadas, lo que nunca habíamos visto en la historia de nuestro país. El personal de salud está realmente exhausto y muy frustrado con este nuevo aumento de casos. La situación del COVID en la quinta región es muy compleja y esto se traduce hoy en día en largos tiempos de espera en las unidades de emergencia y mucha dificultad para conseguir una cama crítica para quien lo requiera. No es solo el riesgo de enfermar de COVID. En este momento cualquier paciente con una enfermedad compleja tiene serias dificultades para poder ser atendido de manera oportuna y con la calidad necesaria. Hoy en Clínica Dávila nuestra situación es de una altísima ocupación, estamos cercanos al 95% en todas las camas y en las UCI particularmente estamos casi al 99% de ocupación. Tenemos una demora en el servicio de urgencia, en general entre 2 a 3 horas para recepcionar los pacientes y los pacientes a veces deben permanecer en la urgencia durante 24 o 48 horas antes de poder subir alguna cama dentro de la clínica. El sistema de ambulancias de la región metropolitana está teniendo una presión asistencial sin precedentes. Traslados desde los domicilios de los pacientes, desde la atención primaria y los APUs, así como entre centros de salud, tanto dentro como fuera de la región metropolitana. La situación que estamos viviendo en el hospital es de una alta afluencia de pacientes, a diferencia de la primera ola, pacientes con problemas respiratorios COVID y pacientes con problemas que no tienen COVID, que quedaron rezagados de su atención durante muchos meses y que necesitan atención y resolución de sus problemas. Eso nos ha llenado el hospital y es lo mismo que está sucediendo en diversas partes. La situación en realidad es muy dramática, de sobresaturación del sistema, que en realidad no está al 97-98, sino que está casi al 400% de la capacidad basal, y eso obviamente expone en riesgo a muchísimos pacientes de tener malos desenlaces, tanto con COVID como con otras enfermedades. El Colegio Médico de Chile está en terreno rescatando de la realidad que están viviendo los equipos clínicos, y todos nos hacen un tremendo llamado, que le digamos a la comunidad que se cuide. Cada uno de nosotros se puede enfermar y enfermar gravemente. Por lo tanto, los que no lo han hecho aún, por favor acudan a vacunarse, usen la mascarilla adecuadamente, eviten aglomeraciones y eviten estar en lugares poco ventilados. Juntos podemos vencer esta pandemia. Ahí estaba el video del Colmed donde nos llaman a vacunarnos, a cuidarnos, nos muestran el colapso del sistema sanitario. Y por eso estamos con Eduardo Bronstein, también conocido como el Dr. Zink, quien es médico salubrista y con quien queremos conversar sobre esta situación de colapso en las urgencias y en las UCIs de distintos hospitales y clínicas de nuestro país. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias por la invitación, Ale, Daniel y a todo el equipo que está ahí y a nuestros auditores. Muchas gracias, doctor. Estábamos esperando esta entrevista. Sí, Ayer conversamos, pero sigue habiendo, y eso es lo que nos preocupa tanto, ¿no? Una comunicación muy, yo le puse bipolar delante porque era como que uno no logra entenderlo muy bien. Hoy día se habla de una leve disminución de los casos, incluso 5.568 casos por un lado. También la última noticia habla de que bajó la positividad. Pero por otro lado, lo que sabemos a través de el personal de la salud en general, ¿no?, es que hay un colapso total del sistema. Entonces,
como que esto uno le cuesta entenderlo, ¿no? Lo que se comunica. ¿Cuál es la realidad que usted vive ahí en la urgencia, verdad? Y en las UCI, en las que le toca. O sea, la realidad, y agradezco que hayan puesto el video realizado por el Colmet, es de un colapso total. O sea, nosotros estamos trabajando sobre el 320% de unidades de pacientes críticos a un año normal. 320%. 320% con respecto al año 2019. O sea, más de 3 veces las camas que teníamos en este momento, en el año 2019, y ahora el gobierno está solicitando que incluso aumentemos las camas, porque las proyecciones son que durante las próximas 2 semanas se aumenten más aún el número de casos y por ende el número de pacientes que requieran hospitalización. Entonces, estamos viviendo varios dilemas, Alejandra, y yo me preguntaba, hay varias preguntas que uno se puede hacer. Una pregunta es cuál es el contexto en que uno se puede autofelicitar frente a una situación como esta, lo que tiene implicancias en la comunicación de riesgo, pero también uno tiende a pensar, dadas las cifras, dadas las medidas que se van tomando a partir del gobierno, que esto es algo también calculado, que esto es algo parte de la estrategia que nosotros optamos o que optó el gobierno en un momento, que es realizar exámenes, fortalecer los hospitales y las clínicas, la atención terciaria, y descuidar la cadena de contagio que tiene que ver con esto de liberar la movilidad, por ejemplo. Entonces, yo puedo entender que el gobierno esté comprendiendo que está cumpliendo lo que él se propuso, porque estos 30.000, más de 30.000 muertos, ¿no es cierto?, que tenemos solo con PCR positiva y muchos más sin considerar la PCR positiva, y los colapsos de los hospitales están dentro de su estrategia de mitigación del virus. Obviamente se le ha escapado de las manos y nos tienen a todos con el dilema de la última cama, por ejemplo, pero yo te quiero decir algo. A mí algo me llama mucho la atención, Alejandra, Daniel. Yo me preguntaba hoy día en la mañana también, ¿cómo es posible que los equipos de salud estemos trabajando con esa intensidad y que no hayan voces fuertes? O sea, hay voces que nos hablan sobre a la población que debe cuidarse, pero también deben haber voces fuertes sobre esta explotación que estamos sintiendo en el sistema de salud, los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, las TENS, la gente que hace limpieza. O sea, y yo me lo puedo explicar, perdona Alejandra que te lo diga así, una por compromiso, por vocación, todo lo que tú quieras, pero también existe una cierta jerarquía, una forma que tiene la salud que es muy autoritaria y que nosotros como institución funcionamos a presión sin pensar, como si estuviésemos casi en una guerra o en una guerra, ¿no es cierto? Pero esto tiene un límite. O sea, si nosotros no vemos que de parte del gobierno hay un esfuerzo por cortar realmente la cadena de contagio y escuchar a los expertos, esto va a llegar a un momento en que el sistema de salud se va a levantar también. Claro. O sea, esto es una explotación física y psicológica contra los equipos de salud. Nosotros llamamos a la comunidad que se cuide, pero también llamamos a los tomadores de decisiones que no sobreexploten al sistema de salud, incluso, o sea, considerando que esa es parte de su estrategia, o sea, claro, o sea, atacar el doctor, problema desde lo terciario. Lo que voy entendiendo entonces es que la estrategia del gobierno lo que hace es, como se preocupa de otras cosas, al final lo que hace es apoyarse sobre esta explotación de los trabajadores de la salud. Exacto. Y es parte de una estrategia que tiene que ver de mitigación, Alejandra, que tiene que ver con hacer muchos testeos, tiene que ver con fortalecer, uno puede llamarlo de una manera positiva, ¿no es cierto? Fortalecer la UCI, fortalecer el sistema hospitalario, pero estamos en un momento en que si no cambiamos lo que ha llamado el colegio médico, la gobernanza, que es hacerle caso a los expertos y la estrategia, nosotros estamos transformando este fortalecimiento del sistema terciario, que son los hospitales y las clínicas, en un abuso psicológico, físico, de todo el sistema. O sea, tú puedes tener 5.000 camas, pero además la calidad de la atención que le vamos a entregar a las personas no es obviamente la misma. Tenemos mucha gente con licencia, tenemos gente cansada, tenemos gente desilusionada. Entonces, no podemos seguir autofelicitándonos, siendo que tenemos el segmento pilar de esta estrategia a punto, no solo de colapsar por la última cama, sino que colapsar realmente como equipo de salud.
Claro, porque además lo que les toca a ustedes vivir es terrible, porque claro, hablamos de la última cama como si fuera cualquier cosa, pero la última cama es finalmente decidir sobre la vida de dos personas, ¿no? Quién vive y quién muere. Esa responsabilidad es enorme. Ayer escuchaba a una persona que decía que había llegado un bombero quemado y no la habían podido atender en la urgencia. O sea, no había espacio para atenderlo, ni personal, ni nada. Nos preguntan... Y eso es muy doloroso, Alejandra, porque uno está formado para poder ayudar, para poder entregar lo mejor que se puede dar. Y ese es uno de los dilemas éticos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que desde el principio estábamos hablando que los dilemas éticos tenían que ver con la última cama? Pero hay otro dilema ético también, Alejandra, que tiene que ver a nivel de la salud pública, que es mi especialidad también, y que tiene que ver si tú aumentas la movilidad o vas muy aceleradamente en el plan paso a paso y aumentas la cantidad de casos, no solo colapsan los hospitales, sino que esa cantidad de personas que se enferman no se distribuyen homogéneamente en la sociedad. O sea, las personas más pobres, más vulnerables, son las que enferman más. O sea, por ejemplo, para darte un ejemplo con estadísticas objetivas, la cantidad de muertes que hay en La Pintana es 6 veces más la que hay en Vitacura, pero ajustada por 100.000 habitantes, o sea, de forma comparable. ¿No me explico? Y eso es un agravante entre los sectores que se repite a través de todo Chile. Entonces, también está la ética social que nos habla que cualquier medida que aumente la movilidad va a afectar a los más vulnerables y a los más pobres, además de tensionar el sistema terciario a partir de este dilema de la última cama. O sea, son varios los dilemas éticos que estamos viviendo con la estrategia actual que se ponen en cuestión. Oiga, doctor, bueno, lo que usted me ha dicho tiene mucho sentido, creo yo. Un poco tiene orden, tiene lógica respecto a lo que estamos viviendo. Pero usted dijo que esto tiene un límite y yo le encuentro toda la razón. El colegio médico ya se retiró de la mesa social, ya quebró un límite, de hecho, porque dijo no estamos para avalar, en el fondo, eso es lo que dijo, no estamos para avalar el sistema que se está implementando en Chile, que es dejar de lado el testeo, trazabilidad y aislamiento, o sea, e inclinarse por la inmunidad de rebaño, que es desde el primer día lo que hemos visto ahora. Se enfermen, pero mantenemos controlado, pero eso se les salió a las manos además. Y usted decía, bueno, que esto algún momento va a reventar. Bueno, el colegio médico ya hizo el primer paso. No sé qué pasa con el resto de los colegios profesionales de la gente de la salud y no sé qué pasa con el personal. Aquí hay un tema. El ministro fue expresidente del colegio médico. Es muy afable, muy emotivo, se pone a llorar a cada rato, ¿cierto? Pero sigue con la política que desde el primer minuto tuvo este gobierno. O sea, no ha cambiado la política que tuvo desde el primer minuto este gobierno. Él llegó a reemplazar a otro médico que realmente ni siquiera conocía cómo vivían los chilenos. Entonces ya a este médico de la tele, que fue presidente del colegio médico, que en su carrera lo único que le faltaba era ser ministro de salud porque había hecho todas las cosas así como director, no sé, todas esas cosas. Pero entonces, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cuándo? Porque esto es una estrategia de Piñera. O sea, él no es... quizás París es como, lamentablemente hoy día no es una persona que tome decisiones. O sea, si no habría renunciado hace rato, sería lo que usted dice, el dilema ético. Yo no lo puedo entender, Daniel, conociendo al doctor París como en la universidad que me tocó compartir con él, sabiendo que es un buen pediatra, no puedo entender. Y la única forma que puedo comprender esto es, primero, que no existe porque una cosa es la mesa social COVID, donde se retiró el colegio médico, pero otra es la mesa técnica COVID, que fue la razón que no tenía existencia, que no tenía actas, que no tenía contratos, que no había nada objetivo que mostrara que existiese una mesa COVID técnica, y que esa fue la razón, una de las razones por las cuales el colegio médico no quiso seguir avalando esta situación. Y por otro lado, si uno observa lo que habla el doctor París, por ejemplo, a desparpajo, diciendo que la mesa técnica en realidad es el doctor Duñac, la doctora Daza y un gran epidemiólogo como el doctor Arauz, pero en el fondo yo te respondo directamente, Daniel, no son solo el colegio médico, son 30 sociedades científicas, humanistas, matemáticas y de la salud. O sea, entre ellas está también antropología, psicología, está
la Sociedad Chilena Aquí estamos de Matemáticas, viendo física. eso, doctor, estamos viendo mientras usted nos sigue conversando, estamos viendo en pantalla, para quienes están escuchándonos a través de la radio, lo que escribió el grupo epidemiológico matemático de la Universidad de Santiago, y tiene las cifras: hospitalizaciones por COVID-19 al día de ayer, pacientes UCI 3.265, pacientes ventilados 2.771, ocupación UCI 96,8, ocupación sobrebasal, que era lo que nos decía el doctor, 326,7%, camas UCI por COVID 75,1%, camas críticas ocupadas 4.345 y camas críticas disponibles 145. Esas son cifras reales de lo que estamos viviendo hoy, doctor, y que usted nos está describiendo. Y eso ayuda mucho a la comunicación de riesgo, lo que hacen ustedes acá, lo que están mostrando, lo que estamos diciendo. Pero hay que llamar a la gente que colabore. Pero también este es un problema a nivel sistémico también, a nivel de la estrategia. Entonces yo llamo a la gente que se vacune, obviamente, llamo a la gente que tenga un comportamiento ético, solidario, fraterno. Obvio que sí, lo necesitamos, no vamos a salir de esto sin ello. Pero por otro lado, lo que decía Daniel también es muy importante. La estrategia de inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, estamos viviendo una estrategia 3.0 de hecho, es la misma estrategia. Al principio teníamos una estrategia en que generábamos inmunidad de rebaño solamente contagiándonos, pero eso fue terrible porque antes de la vacuna, porque moría mucha gente. Bueno, después llegó la vacuna y tenemos una segunda estrategia que tiene que ver con inmunidad a través de la vacuna, pero nos damos cuenta que están estas variantes, que no es posible lograrlo, y ahora esta 3.0 es mezclar las dos anteriores. O sea, por un lado vacunamos, logramos inmunidad a través de la vacuna, y por otro lado, también a través del desplazamiento, de los permisos de movilidad, lamentablemente está la estrategia de lograr la inmunidad a través de seguir el contagio natural. Eso es lo que yo veo en el gobierno, una estrategia, una lógica detrás de esto. ¿Se fijan? Claro. Y eso colapsa el sistema terciario, enferman los más pobres, nos llevan al dilema de la última cama, nos lleva al dilema social que tiene que ver con la justicia también, Daniel y Alejandra, que tiene que ver con la justicia en que no se distribuye la enfermedad de igual manera en una sociedad. Entonces, si tú das un permiso de movilidad, vas a terminar enfermando a los más vulnerables. Y que aquellos que son más vulnerables están en peores condiciones físicas. Obvio, también. Y con espacios menores y con necesidad de trabajar. Exacto. Otra cosa que habría que hacer un llamado, doctor, no sé si está de acuerdo, es a los empleadores. Cuando uno escucha que los fines de semana la gente va a tratar de vacunarse. Cosa que se puede hacer desde hace pocas semanas, porque antes ni siquiera funcionaban los fines de semana los vacunatorios. Los empleadores, muchos dicen, es que yo trabajo en la semana. Bueno, ¿y el empleador no le da tiempo para...? No, o sea, aquí hay una política, una mentalidad del empleador de no dar los espacios para ir a vacunarse, que también vamos a tener que investigar. Yo creo que aquí hay sigue la mentalidad del empleador patronal y poco preocupado por sus trabajadores. No sé qué piensa usted, don Eduardo. Por supuesto, o sea, y a medida que bajamos en la edad de los pacientes, o sea, cuando al principio vacunábamos a estrato etario entre más de 80 años, 70, 80 años, no se hacía evidente este problema. Pero ahora cada vez que bajamos en la edad y pasamos a los de 50, 40, ya vamos en 20 años, obviamente tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad también social que tengan las empresas, las pequeñas empresas, con respecto a sus trabajadores. Y hay algo también, Daniel, en eso, que hay un truco también, porque a ti te dicen, en el fondo, algo de la estrategia también, es una pseudo libertad que uno tiene para elegir estar sano, por decirlo así. Entonces, si tú te dices, tú eres libre de ir a vacunarte, pero no te dan las posibilidades de ir a vacunarte, ¿qué libertad es esta? Por otro lado, si te dicen, tú eres libre para cuidarte, pero tú tienes que salir a trabajar igual, porque si no, no llega el pan para tu casa, ¿qué libertad es esta? ¿Es libertad real? Entonces, uno de los pilares fundamentales de la estrategia es la libertad individual, pero si tú no das ayuda social, no llamas como están haciendo ustedes acá, Daniel, Alejandra, a los empleadores, a que den las facilidades, esa libertad es totalmente espuria. Es la misma libertad que está en la Constitución, pues, doctor. La libertad para optar por un sistema de salud. Claro. ¿Pero quién opta? La libertad para optar por los que tienen plata lo optan, pues. Claro. Es la misma lógica. No es un derecho a la salud, es una posibilidad de optar a ser ISAPRE o ser FONASA. Y uno no opta a eso. Uno si tiene plata es ISAPRE, si no tiene plata es FONASA. Absolutamente, sí. Tal cual. De hecho, aquí está, ¿dónde están los rezagados? Santiago, Puente Alto y Maipú. Nada de raro, son las zonas más populosas,
Los que tienen que salir a trabajar y los empleadores no les dan la pega. Los que tienen que salir a trabajar, sí o sí, digamos, porque las ayudas todavía no son suficientes, a pesar de que ahora vamos a recién. ¿Qué piensa usted, doctor, justamente de esto, de que van a entregar esta renta universal por primera vez? Supuestamente va a llegar a mucha más gente y en ya no son 65 lucas, sino una cosa más, una cifra más cercana a lo que se necesita para vivir en este país que es tan caro además. Entonces, quizás ahora deberíamos hacer alguna cosa distinta, debería cambiar esa gobernanza de la que estábamos hablando. Sí, eso hay que pensarlo muy bien, porque lo que estamos viviendo ahora fue una situación muy paradójica que vivimos cuando llegó la necesaria ayuda que tenía que llegar económica. ¿Cuándo llegó? ¿Llegó cuando empezó la cuarentena? No, llegó cuando empezó el desconfinamiento, y eso paradójicamente aumenta la movilidad. Entonces, si ahora tenemos la posibilidad de una ayuda más universal, debiese desacelerar el paso a paso, cambiar la gobernanza, como decían ustedes recién, Daniel, me parece, la trazabilidad, el aislamiento, o sea, tener una lógica ahora que vamos a tener de alguna manera un poco más protegida a las personas, no una lógica contracíclica como la que hubo, que aumentó la movilidad. ¿Te das cuenta de lo paradójico? Nos demoramos más de 40 días en entregar la ayuda y cuando llegó estábamos desconfinando, entonces la gente obviamente sale, porque es un fenómeno de psicología social. O sea, si tú tienes a la gente encerrada, le das plata, tienes a su hijo encerrado, yo no encuentro tan estúpido haber ido a Fantasilandia, perdón la palabra, porque si tú tienes a tu hijo encerrado en un departamento, 3 hijos, y te dan, y tienes la posibilidad de ir, o sea, ahí el problema fue a nivel de psicología social no pensar que no se podía abrir Fantasilandia, por ejemplo, ¿te fijas? Claro. Entonces lo mismo lo mismo y hay que potenciar el salir ahora es complejo porque estamos en el invierno, pero en el fondo lo del deporte es una buena idea, el aire libre, los parques en general, ¿no? Claro. Sí, y también un apoyo más sistemático que hizo la Católica con la Universidad de Chile en la mesa social al comienzo, hace un año, un trabajo de salud mental. También debiese ir aparejado si es que se restringen un poco más las libertades en relación a la cuarentena, tiene que ser ayuda económica, potenciar este proyecto piloto de salud mental y además las actividades que tengan poco riesgo y ayuden también a la movilidad de las personas para no estar en este hacinamiento que hablábamos ahora recién. Claro. Natalie Dilicti nos cuenta, miren, este caso está muy interesante. Dice, en mi trabajo no me dejaron seguir trabajando desde la casa. En la oficina nadie usa mascarilla, solo poniendo alcohol gel y termómetro basta. Al día viernes, antes de cuarentena, había 4 personas con un, comillas, resfrío súper fuerte. Y por más que yo me encierro para no enfermar y uso mascarilla acá, estoy con dolor de pecho. Negligencia, desdén, me cuidé todo el maldito año. Es a lo que se han enfrentado muchos trabajadores y trabajadoras que fueron obligados a volver y es a lo que estamos hablando. Realmente, ¿dónde llegaremos? Dice Maquita Sepúlveda. Y hay una pregunta muy cortita porque ya vamos a ir cerrando, doctor, pero cortito, dice, falta de insumos como se vio en Brasil. ¿Es posible que suceda acá en Chile? Es posible que suceda si es que esto se descontrola demasiado, pero el insumo, si le podemos llamar así, más importante que está escaseando ahora, ustedes lo conocen, ¿no es cierto, Ale? Que es el factor humano. O sea, el médico especialista, la enfermera especialista, el kinesiólogo, el equipo. Eso es lo que estamos fallando. Chile puede tener una buena gestión en muchas cosas, pero tiene que reconocer y no explotar o explotar a sus trabajadores. Y este es un claro ejemplo. Muchas gracias, doctor. Están mandándole muchos saludos a nuestra comunidad. Dice que muchas gracias por todo lo que su comunicación de riesgo es impecable, le dicen aquí. Y José Antonio Monsalve dice, grande doctor Singh, saludos desde la región del Biobío. Eduardo Bronstein, más conocido como doctor Singh, médico salubrista, que en esta mañana ha conversado con la voz de los que sobran. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien, doctor. Un abrazo. Que esté muy bien, Daniel, Alejandra y a todos allá al equipo. Gracias. Nos vamos a una pequeña...